Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día. Hoy el pastor Edwin va a compartir un tema acerca de lo que es tocar fondo. Recuerdo una vez que estaba en mi oficina y llegó una hermana de la iglesia a decirme que por favor le ayudara porque no sabía cómo hacer con su hijo, y ella me narró algunas cosas que estaban sucediendo con él, y yo la respuesta que le di fue: déjelo tocar fondo. ¿Por qué le di yo este consejo? Por cierto, que a ella no le agradó mucho que yo le dijera que dejara que su hijo tocara fondo. ¿Saben por qué? Porque cuando se toca fondo, muchas veces hay condiciones negativas en nuestra vida, condiciones adversas que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, y solo llegando hasta lo más profundo es cuando nosotros podemos cambiar esas situaciones. ¿Sabes una cosa? También cuando nosotros tocamos fondo, hay una esperanza al cambio. Nosotros sentimos que nos vamos a un hoyo, muchas veces sentimos que estamos en arena movediza, y como alguien me dijo una vez, solo mi nariz está por fuera de la arena movediza. Pero es bueno a veces tocar fondo y permitir que otros toquen fondo, porque esto nos va a ayudar a sacar a esas cosas negativas, esas cosas difíciles que hay en nosotros. Así que escuchemos la enseñanza del pastor Edwin. Amados, qué bendición poder compartir en este día la palabra del Señor. Y es que la palabra de Dios tiene poder, de eso no tenemos ninguna duda. Tiene poder no solo para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar. Así es que disfrutemos este tiempo, aprovechemos este tiempo en la palabra del Señor, que usted y los suyos sean ricamente bendecidos por medio de la enseñanza de la palabra del Señor. La enfermedad es una opresión para las personas, pero la salud es una bendición, ciertamente. Tener salud es tenerlo todo. En este contexto que estamos viviendo, miles de personas han fallecido teniendo empresas, teniendo buenos negocios, teniendo buenas casas, teniendo buenos carros, teniendo dinero en sus cuentas bancarias, etc. Y sin embargo, la enfermedad se los ha llevado. Por eso digo que la enfermedad es una opresión, pero que la salud es una bendición. Para la mayoría de las enfermedades, la ciencia tiene una solución. Casi, no podemos decir que para todo, pero para la mayoría de enfermedades la ciencia tiene una solución. Por lo menos tiene un tratamiento, un medicamento que ayuda a tener un manejo de la situación. Pero hay otras que no. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que, aunque hay tratamientos, hay quimioterapia, radioterapia, etcétera, y otros tipos de tratamientos, sin embargo hay muchas personas que mueren de cáncer que llamamos terminales. Y así podríamos mencionar otras enfermedades para las cuales la ciencia no tiene todavía una solución. Pero hay enfermedades que yo digo que trascienden lo natural. Hay enfermedades que solo Dios puede curar, porque trascienden el mundo natural, y de eso deseo hablarles en este día. Y voy a invitarles para que abran la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. He venido compartiendo y le quiero animar
para que escuche estas reflexiones. Hemos preparado una serie de reflexiones sobre el libro de Job. A manera de introducción, mientras usted va buscando el pasaje, el libro de Job capítulo 2, versículos del 1 al 13, ya hemos mencionado que Job fue un hombre que vivió probablemente en un tiempo muy antiguo, quizás en la época de los patriarcas. Nos referimos a los patriarcas, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, etc. A un tiempo muy antiguo donde no existía la ley, no existían los mandamientos ni nada de estas cosas. En un tiempo donde no había un lugar de culto, donde no había una nación todavía establecida, que se menciona en el libro como la nación de Israel, como el Dios de Abraham. Nada de estas cosas se mencionan en el libro de Job. Entonces por eso decimos que el libro de Job pertenece a un tiempo muy antiguo, aunque la escritura del mismo fue hecha posteriormente, pero es una joya de la literatura universal, es una verdadera obra de arte este libro que tenemos en este momento en nuestras manos, el libro de Job, y queremos que usted pueda disfrutar esta palabra, y Dios tendrá algo que decirnos siempre por medio de su palabra. Job capítulo 2, versículos del 1 al 13. Vamos a leer, es el capítulo completo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía mantiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dice la palabra del Señor. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Vamos a seguir leyendo aquí el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, dice el versículo 11. Versículo 12: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Satanás tiene acceso a Dios. Ya esto lo compartimos, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y voy a ampliar el tema sobre Satanás en el cielo, porque algunos teólogos, intérpretes de la palabra, eruditos, creen que Satanás en este punto no era tan malo, ¿verdad? Que todavía
era un ángel medio malo, vamos a decirlo así, y que por eso todavía tenía acceso al Señor. Pero no, la Biblia habla categóricamente, sin ambigüedades. Satanás, que significa adversario, entró ahí al cielo cuando llegaron los hijos de Dios. Y sabes una cosa, podríamos preguntarnos con qué propósito. Con ningún propósito bueno. Ya vimos en el capítulo 1 cuando Dios dio testimonio de que Job era un hombre íntegro y le dijo: Satanás, pues Job es así porque tú lo has bendecido, lo has guardado, lo has prosperado, pero quítale todo lo que tiene y te vas a dar cuenta que va a maldecir en tu propia presencia. O sea, es el mismo Satanás que tú y yo conocemos. Es el principado que gobierna el reino de las tinieblas. Ese es Satanás, ¿verdad? ¿Y qué leemos acá en los versículos 1 y 2? Que Satanás tiene acceso a Dios. Y a la pregunta de Dios que ya le había hecho el Señor en el capítulo 1, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Retomo algunas palabras de la reflexión de la semana anterior. Escuche el versículo 2. Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás es el líder del reino de las tinieblas. Y él anda recorriendo el mundo, las ciudades, su reino, su gobierno. ¿De dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Sabemos que Satanás no es Dios, no es un Dios omnipresente que esté en todo lado, no es un Dios omnipotente que lo pueda todo. Entonces tiene que movilizarse. Solo Dios puede estar en todo lugar, en un mismo momento. Pero Satanás no es Dios, ni es un Dios, y solo hay un Dios. Satanás tiene que movilizarse y él está continuamente en movimiento, coordinando con sus huestes espirituales de maldad. ¿Cómo? Dañar a los hijos de Dios. Recuerde que la palabra Satanás significa adversario. Entonces es importante tener este marco teológico. Satanás es Satanás, lo encontramos allá en Génesis capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era astuta y que provocó la caída del hombre. Ya en ese tiempo Satanás era Satanás y ya era un ángel caído malo, pero tiene acceso a Dios por el amor de Dios. Dice la gente: compréndame, ya tiene acceso a Dios. Y es la segunda vez que en el libro de Job encontramos que vinieron los hijos de Dios y Satanás vino a presentarse juntamente con ellos. Y también recordemos un poquito, algunas pinceladas de lo que hemos hablado en el capítulo 1 sobre Job. Que Job era un hombre de carácter, era un adorador, era un hombre fiel, era un hombre que amaba a Dios a pesar de que no habían iglesias, a pesar de que no habían Biblias, dijimos, a pesar de que no había internet, a pesar de que no habían redes sociales, a pesar de que no había WhatsApp, a pesar de que no había nada. Era un hombre de carácter, era un hombre de adoración, era un hombre fiel a Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Comentamos en las dos reflexiones anteriores, porque donde Dios se reveló a Job fue en su corazón, como Abraham cuando estaba ya en Ur de los Caldeos. Y Dios se le reveló a Abraham en el corazón. Y estos hombres, tanto Abraham como Job, eran gentiles, eran hombres que no conocían a Dios. El pueblo de Dios no existía ni siquiera. ¿Y cómo se les reveló Dios a ellos? En el corazón. Y este es el hombre del que estamos hablando en este punto. Y viene Satanás y nuevamente en este pasaje, y vamos a leer el versículo 3. Nuevamente Dios vuelve a hablar maravillas de su hijo Job. Leamos el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has
considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía mantiene su integridad, aun cuando tú me incitaste para que lo arruinara sin causa. Satanás le había dicho a Dios: quítate todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu presencia. Y Dios le quitó todo lo que tenía, o autorizó a Satanás a que le quitara todo lo que le tenía. Pero encontramos al final del capítulo 1 a Job, después de haber perdido sus hijos, sus criados, sus bienes, postrado, adorando a Dios y diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios vuelve, porque Satanás regresa nuevamente, y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, a pesar de que tú me incitaste para que le quitara todo. Sin embargo, él mantiene su integridad. Pero aquí encontramos los versículos 4 y 5, que Satanás pasa al contraataque. Satanás es un irrespetuoso, porque contraataca lo que Dios dice, le contradice. Ya lo había hecho la primera vez, pero ahora lo encontramos diciéndole la segunda vez, versículo 4, respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. ¿Qué encontramos aquí? En estos versículos 4 y 5. Satanás, como Dios lo encaró, no es considerado como siervo Job, que mantiene su integridad, aunque perdió todo, aunque Job ahora ya no es un millonario, ya no tiene nada. Sin embargo, ha mantenido su integridad. Job se mantenía fiel a Dios. Era un hombre que continuaba siendo de carácter. Era un hombre que continuaba adorando a Dios. Era un hombre que continuaba honrando a Dios. La palabra de Dios no dice nada diferente, pero Satanás viene al contraataque y le dice a Dios, en otras palabras: cualquier cosa, el hombre está dispuesto a dar por su salud. Cualquier cosa, el hombre está dispuesto a dar por su salud. La Nueva Versión Internacional dice: con tal de salvar su vida, el hombre hace cualquier cosa. Si usted en este momento tuviera una enfermedad terminal, o pongamos un caso más de la realidad, si usted estuviera muriendo porque tiene el coronavirus y solo hay un respirador artificial, pero no hay, están agotados en todo el mundo, queda solo uno y cuesta 10 millones de colones, y usted tiene 10 millones de colones, usted lo compra aunque se quede sin un 5. Una vez me contó un varón que tenía problemas de piedras. Eso es algo terrible. Yo nunca las he tenido y no le deseo a nadie que tenga eso, pero dicen que cuando las piedritas bajan a salir por la orina, que es por donde las expulsa, cuando son pequeñitas, ¿verdad? Dicen que es un dolor tan terrible que la gente se revuelca del dolor. Y una vez un hombre que tuvo una experiencia así, un hombre fuerte, un hombre de una buena contextura, y lo llevaban para un hospital privado, y él dice que él lloraba del dolor, y que él en ese momento pensaba: yo estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de que me quiten este dolor. Entonces Satanás dice aquí una verdad, hermanos. Satanás dice una verdad en el versículo 4: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y creo que en eso podemos coincidir nosotros. Nosotros estamos dispuestos, podemos hacerlo con otros seres queridos. Puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser un hijo, puede ser una madre, puede ser un nieto, etc. Pero uno mismo,
piel por piel, todo lo que el hombre tiene hará por su vida. Hay algunas traducciones, creo que la versión Dios habla hoy, que no la tengo aquí a mano, pero dice literalmente, cualquier cosa da el hombre por salvar su pellejo. Vamos a decirlo así, de esa forma. Eso es la forma en que Satanás pasa ahora al contraataque con Dios. Pero ¿qué le dice en el versículo 5? Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verá si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Recuerden que en el capítulo 1 Dios le autorizó a Satanás a quitarle todo, a no dejarle nada. Pero aún así Job mantuvo su integridad. Pero ahora Satanás viene, y cuando nuevamente Dios le hace ver a Satanás que Job mantiene su integridad, le dice que el hombre está dispuesto a hacer cualquier cosa por su salud, pero que toque su cuerpo y va a blasfemar en su propia presencia. Y nuevamente aquí, como en el capítulo 1, aquí vemos la soberanía de Dios. En el versículo 6, Dios autorizando a Satanás a tocar su cuerpo, pero no a quitarle su vida. Versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Lo autorizó. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dijimos que Dios es soberano. Uno de los temas principales del libro de Job es la soberanía de Dios. Digamos, si pudiéramos tomar todos los capítulos del libro de Job y unirlos como unimos un collar, varias piedritas con un hilo, podríamos decir que el hilo que une todos los capítulos del libro de Job es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Y nosotros no podemos ni entender a Dios en su totalidad, nada más lo que Él nos ha revelado, ni comprender por qué muchas cosas pasan. De repente hay un matrimonio, tiene un niño y el niño lo mata un vehículo, y es un matrimonio de libres, sirven a Dios. Y uno puede conjeturar, pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió eso? Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Y un impío está prosperado y está bendecido, y un hijo de Dios está pasando limitaciones. La soberanía de Dios vemos aquí. Dios autoriza a Satanás a que toque el cuerpo de Job, pero no su vida. ¿Qué encontramos en los versículos del 7 al 13? La enfermedad que Satanás envía sobre Job, versículos del 7 al 13. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Fue una enfermedad terrible la que vino sobre Job, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El autor bíblico aquí, no sabemos quién fue, describe de una forma muy bella la enfermedad de Job, desde la planta del pie, de la parte de abajo del pie hasta la parte de la coronilla de la cabeza, o sea, todo el cuerpo de Job, vamos a decir, era una úlcera, una llaga que suturaba, que probablemente tenía pus, que era hedionda, probablemente. Y algunos han dicho que esa puede haber sido una úlcera, que podía ser lepra, que podían ser llagas. Lo que quiera que haya sido, era algo terrible. Era algo terrible lo que le sucedió a Job. Algo que él tenía que tomar. Dice que tomaba la traducción correcta ahí, en vez de tiesto, es una teja, un pedazo de teja. Todos conocemos las tejas, ¿no? Que es tipo de piedra dura, ¿verdad? Y se rascaba. Y yo supongo la aflicción de Job. Escuchaba hace unos días a un dermatólogo hablar sobre estas cosas,
que cuando hay personas que tenemos algún tipo de picazón, algún tipo de alergia, algún tipo de llaga o algún tipo de úlcera, la reacción natural de nosotros es cuando nos pica aquello es rascarnos, pero eso agrava la situación, porque eso no nos quita la picazón, sino que más bien se agrava, se extiende o a veces se sangra también. Y ahora imagínense que en el caso de Job, que todo su cuerpo estaba llagado. Fue así, por eso yo mantengo mi tesis de que ese Satanás que fue con los hijos de Dios, que se presentó delante de Dios, es el mismo Satanás que nos quiere destruir a nosotros, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, escuche, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro adversario, ese es Satanás, y eso es lo que significa Satanás, el adversario. Aquí encontramos entonces a Job llagado desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y el que no quiere sopa, 2 platos, dice un dicho popular. ¿Qué le dice la esposa de Job? La ayuda idónea. ¿Qué le dice la ayuda idónea de Job? Aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, la esposa, que era una mujer insensata, según lo que dice Job, una mujer necia, una mujer tonta, una mujer bruta, esa es la correcta traducción, y vamos a leerlo acá. Entonces le dijo a su mujer: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Le desea la muerte y dice que maldiga a Dios y que se muera, porque imagino yo el estado de salud de Job. ¿Quién iba a atender a Job? ¿Quién iba a curar a Job? Amados, esta pandemia nos deja muchas enseñanzas. Luego las personas que trabajan en los hospitales principalmente, ¿cómo tienen que protegerse para tratar a un paciente coronavirus? Con el tapabocas, con el gorrito acá, con su traje impermeable y todo un protocolo para poder atender a una persona que tiene una enfermedad llamada coronavirus. Ahora, pensemos en el caso de Job, que era todo su cuerpo, no sus vías respiratorias, todo su cuerpo, su cabeza, sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo estaba llagado, estaba hediondo, estaba podrido, era como una úlcera, como una lepra. Piensa en esto. Y viene su esposa y le dice: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y aquel hombre de Dios le contesta, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, torpes, necias, tontas, brutas. Esa es más o menos la traducción correcta. Como suele hablar una mujer que no tiene temor de Dios, como suele hablar una mujer insensata, que no tiene sentido común, así estás hablando. ¿Y qué dice aquí, qué dice Job en este punto? Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Escucha usted? Aún en esa condición de miseria, no pecó Job con sus labios. Y luego ahí al final encontramos que llegan 3 amigos de Job que sienten dolor al verlo en esa condición y se sientan con él 7 días y no le dicen una palabra. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo van a consolarlo? Piense usted. ¿Qué le van a decir? Bien, amado. ¿Usted ha tenido la experiencia alguna vez de ver una persona en un estado terminal?
un estado grave, agonizando. Es muy duro, ¿verdad? Nos quedamos sin palabras. Eso es lo que le pasó a los amigos de Job. Se quedaron mudos. Cuando nosotros tenemos esta experiencia de ver a alguien así, nos quedamos sin palabras. Ni la ciencia de nuestro tiempo pudo haber hecho nada por Job, ni la ciencia de nuestro tiempo. En esta pandemia, en esta crisis que tenemos, todavía la ciencia no tiene una solución. Todavía, a pesar de los recursos que la ciencia moderna tiene y la tecnología que existe, todavía no hay una solución. Lo que se han encontrado es algunos tratamientos. Unos dicen que unos son mejores que otros para tratar a los enfermos, pero para parar la pandemia todavía no existe. Y estamos pidiéndole a Dios que Dios le dé sabiduría al hombre para descubrir una vacuna que pueda parar esta pandemia. Pero aún los expertos en esto dicen que aún teniendo una vacuna para que a toda la población del mundo se le pueda poner esa vacuna, los mismos especialistas dicen que esa vacuna no sería efectiva en un 100%. Ninguna vacuna es efectiva en un 100%, mucho menos en la etapa inicial. La vacuna va a pasar un proceso de ajuste, si cabe el término, pero en un principio es un porcentaje de gente la que va a ocurrir. Pero en el caso de Job, ni siquiera la ciencia, con todo el conocimiento que tiene en el tiempo actual, pudo haber hecho algo por Job, porque era una enfermedad que venía, oiga, del mismo infierno, del mismo demonio. Eso encontramos aquí en el capítulo 2 del libro de Job. Así que todo no es natural como nosotros pensamos. Existe un mundo espiritual que también desea dañarnos. Solamente un hombre de carácter, un adorador, un hombre fiel, un hombre que ame a Dios de corazón, creo yo, podrá salir adelante de una situación como esta. Señor, enséñanos a seguir los pasos de Job, de este hombre que te amó a ti de corazón, que en este pasaje del capítulo 2 lo estamos encontrando tocando fondo, pero ahí todavía lo encontramos a este hombre íntegramente, sin pecar, reprendiendo a su esposa, actuando como un hombre de Dios. Y ahora no solo no tiene nada, ahora es un despojo humano, ahora es una llaga viviente. Señor, que podamos amarte como Job, con nuestro corazón, de manera, Señor, que cuando enfrentemos crisis de esta envergadura, Señor, podamos, Señor, mantenernos firmes para la gloria y la honra de tu nombre. Gracia y paz, y que la bendición de Dios le bendiga siempre. Como dice el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones. Qué hermosa enseñanza nos dio el pastor acerca de Job, de cómo Job tocó fondo, pero siguiendo la línea de pensamiento que te había dicho al principio, cuando nosotros tocamos fondo, buscamos ayuda, tratamos de ver cómo nosotros salimos adelante, qué cosas debemos de cambiar, qué cosas debemos transformar para no seguir consumiéndonos en la tristeza, en la depresión, o no seguir hundiéndonos en esas arenas movedizas.
Es bueno tocar fondo muchas veces, que puedas poner en práctica esta enseñanza y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea siempre sobre tu vida. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva y BRAP AIBC, y por medio del inbox podemos saber tus peticiones de oración, tus consultas, tus dudas, y también programar una consejería contigo. Que la paz de Dios sea sobre ti. Síguenos también en nuestro canal de YouTube y suscríbete a él. Nuestro canal de YouTube es IBRAP AIBC, y así te notificarán cuando subimos nuestras enseñanzas por este medio. Que esta noche la bendición del Santo de Israel sea sobre tu vida y sobre tu familia, y que si tienes que tocar fondo puedas cambiar esas cosas negativas y Dios transforme por completo esas cosas en medio de la adversidad en una gran bendición. Nos vemos pronto. Chao.